nos preparamos para el tema bíblico-teológico a través del reverendo Heriberto López. Pasajes fundamentales que no tengo hecho, son 4, de Lucas 7, voy a leer solo el de Lucas 7, y luego lo explico todos los cambios que le hacen Mateo, Juan y Lucas, el relato más antiguo. Obviamente esto es un relato que se prueba que se le historió a Jesús. El criterio para la historicidad de Jesús es el criterio de la múltiple atestación. Esto es 3 testigos que no se conocen. Van y le dicen al juez que pasó algo. El juez tiene gran probabilidad de saber qué fue lo que pasó. Porque esto no se conocía. Mateo no tenía a Lucas en la mano, ni Lucas a Mateo, ni a Marcos. Y Juan no tenía ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas. Por lo tanto, esto es previo a Dios. Dice así. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este y va, y al otro 20 y 10, el siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, porque habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es palabra de Dios. Miren, mi hermano, a mí me ha dado 15 o 20 minutos, porque ahora puso Olga, 15 o 20 minutos, pues yo no puedo decir todo lo que yo tengo aquí, porque yo he estado 6 meses escribiendo esta cosa, ¿verdad? Y en 6 meses uno lee muchísimo. Ahora, yo quisiera decirle algo. La BBC de Londres publicó un artículo el otro día sobre cómo se lleva a cabo un debate. Y en ese artículo dijo que lo peor que usted puede hacer es entrar en un dividirete con otra persona, porque la persona se va a afirmar más en su posición y usted en la suya. Es un debate entre 2 ciegos y 2 sordos, ¿verdad? Por lo tanto, yo necesito leer el artículo con cuidado y dije: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Y dígame, me están grabando, muy bien. Bien, pues la BBC de Londres alega que lo que hay que hacer es leer las cuestiones fundamentales del estado actual del conocimiento para uno tener una idea de dónde está el debate en este momento. Como nosotros tenemos el tiempo contadito, vamos a una cuestión bibliográfica. El libro fundamental sobre toda la cuestión homosexual y la Biblia lo escribió un erudito, profesor de Yale University, que se llama John Boswell. Se llama Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Es un libro que tiene como 400 páginas, el tipo escribió en 3 volúmenes, cada uno de 400 páginas. Luego, en términos de eroticidad, que es un tema que también debe estar aquí, es un tema que la iglesia le huye muchísimo, el libro fundamental lo escribió un judío que se llama Daniel Boyarin, y se llama Carnal Israel. Este libro fue publicado en 1995. Me lo recetó Jorge Pixley en una reunión que yo tuve con él. Me quedé fascinado de todo lo que encontró Daniel Boyarin en la literatura judía del primer siglo después de la era común al cuarto siglo. El libro fundamental de teología que hay sobre eroticidad y asuntos de la otredad es un libro por una argentina que se llama Marcela Altaud-Ray, Differenceology, Theological Perversions in Sex, Gender and Politics. ¿Qué pasa? Marcela murió hace 2 años y se había hecho muy famosa, era profesora en la Universidad de Aberdeen,
Escocia, donde estaba la discusión. Entonces, en términos de lectura homosexual de la Biblia, el libro fundamental es uno publicado por Robert Gossett, una vez se llama Take Back the World, y son ensayos, lo que ellos le llaman el Queer Reading of the Bible. Eso en el buen español se dice una patolectura de la Biblia, ¿verdad? Entonces, en términos de toda la discusión hermenéutica que hay en este momento dado, la Sociedad de Literatura Bíblica ha publicado el año pasado un librito que se llama New Meaning for Ancient Texts, Stephen Mackenzie y John Calder. Son una serie de ensayos, y hay un ensayo fenomenal de lectura homosexual de la Biblia. Entonces, en términos de nuestro país, en términos del Nuevo Testamento, hay dos libros fundamentales, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la izquierda es de Robin Scruggs, se llama The New Testament and Homosexuality. Es un librito muy valioso, vale la pena pegarle 2 semanas para leerlo. Y a la derecha, el libro fundamental de Robert Gatman, que se llama Homosexuality in the New Testament, Hermeneutics and Theological Practice. Es un libro a la derecha, pero es un erudito serio. Y un erudito no esté de acuerdo con usted, no significa que tengo que leerlo, debe leerlo. En términos de nuestro país, la situación que está sufriendo la comunidad homosexual, la Comisión de Derechos Civiles publicó en el año 2007, en inglés, un librito que se llama By Way of Exclusion, Homofobia, Citizenship in Puerto Rico, un libro fundamental para saber las estadísticas, porque yo me quedé asombrado de la experiencia, la cantidad de experiencia de exclusión, de violencia que se plantea aquí en términos estadísticos, que es una de las 3 formas de conocimiento, el modelo empírico. Y José Colón Morera y Itza Alegría publicaron, creo que hace 2 años, un librito que se llama, un librato, se ha hecho para Puerto Rico y los derechos humanos, una intervención plural. Tiene un capítulo sobre la violencia contra la mujer y un capítulo sobre la violencia contra los homosexuales y el derecho, como las leyes, el ejecutivo, el judicial y las agencias administrativas han colaborado con toda esta violencia. Hay un libro por publicar que ha escrito un estudiante del seminario evangélico que dirigimos Rubén Vélez, Héctor y yo, que se llama Joaquín Ravel. Joaquín Ravel ha hecho un estudio empírico sobre la violencia contra los homosexuales en la iglesia, tesis doctoral. Nosotros que fuimos los directores de esa tesis doctoral allí en el seminario cubriéndose, debería estar publicada hace rato, pero tiene un buen trabajo bíblico, un buen trabajo teológico, un mejor trabajo. Déjeme decirle algunas cosas sobre el poco tiempo que tengo, sobre cosas que a mí me parece que son fundamentales. Lo primero que yo quiero plantear es que el problema de la sexualidad siempre ha sido un problema para Israel y para la Iglesia. Y le doy 2 ejemplos rápidos. El Cantar de los Cantares se publicó como en el año 300 antes de la era común, antes de Cristo. Llegó al Antiguo Testamento en el año 150. Se tardó 400 años en entrar. No entró porque los judíos, que eran más santos que el Espíritu Santo, decidieron que no manchaba las manos. La forma en que ellos le llamaban a un libro que no era inspirado. Tuvo que venir un mártir judío, morir. Roma lo hizo pedazos, descuartizó a Kiva, y decir que el Cantar de los Cantares era un libro que era más digno que el mundo entero, y que el mundo entero no era tan digno como cuando Dios había inspirado el Cantar de los Cantares. Y luego de que Akiva murió descuartizado por Roma, no le quedó más remedio a todos los maestros judíos permitir el Cantar de los Cantares. Ustedes saben que la historia sobre la sexualidad en la iglesia es malísima. San Agustín era un mujeriego y tuvo un hijo que se llamaba Diodato, no sabemos el nombre de su concubina. Pero San Agustín se convirtió en la iglesia y tanto abandonó a su concubina como a su hijo. Y luego escribió todos los libros sobre toda la ética sexual que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Un hombre que habría sido arrestado por un juez en Puerto Rico por abandono de su hijo, por no cumplir con su pensión alimenticia, y que hubiera tenido un pleito de familia muy grande en nuestro tiempo. Que no menoscaba que fue un gran teólogo. Entonces usted sigue, y Lutero tuvo que ver con un divorcio entre los príncipes. Y a Lutero le cayó un chincha por este
divorcio, especialmente los sectores más conservadores de la Reforma Protestante. Y Lutero escribe en sus comentarios al Levítico. Saben que Lutero y Calvino escribieron un libro sobre cada libro de la Biblia, con diferencia que Lutero escribió uno sobre Apocalipsis y Calvino no. Y Lutero dijo que los que lo estaban objetando a él, este fue su comentario, eran más santos que el Espíritu Santo. Bueno, ustedes, y yo, el Espíritu Santo le preocupan los flujos seminales, los flujos menstruales, le preocupa cómo se hacen los hijos, cómo se crean con las impurezas, pero estos señores quisieran que borráramos todo esto de la discusión y no lo abordáramos. Y es un camino que nuestra iglesia ha decidido no tomar cuando hace esta actividad y enfrentar la situación cara a cara, con amor, con respeto. Y luego del siglo XIX para acá, todo el hecho de los negros, otros, las mujeres se dieron cuenta que era el mismo hecho de ellos. Y en el siglo XXI, de acuerdo a la encuesta de Pew Foundation, los dos hechos fundamentales que hay en este momento dado en Estados Unidos, y yo creo que en Puerto Rico son hechos fundamentales también, son los hechos de las personas homosexuales y de los inmigrantes. Son los dos hechos fundamentales. Son los grupos que son los otros de violencia contra ellos. Ahora, yo le pedí al joven Daniel ponga algo en la pizarra, le voy a decir el número, mire, es el número 6. Yo quiero volver a un punto fundamental de cómo hacer teología, que es el famoso cuadrilátero. Póngamelo allí completito, varias veces, hasta que salga completo. Cuando se le pase a la próxima página, ya para. Mire, esto es el cuadrilátero. Correcto, ahí está, le falta otro, mire. Vamos a explicar el cuadrilátero aquí. Primero, no hay tal cosa como el cuadrilátero. El cuadrilátero le faltan cosas. Realmente son 7, 8, 9 factores teológicos fundamentales. Lo que pasa es que hay 4 que son fundamentales porque hasta Tomás de Aquino habían 3. Después de William hay 4. Pero en la teología de la liberación nos hemos dado cuenta que son 9 o 10 factores. Como el primero, está en el medio, el asunto teológico. El asunto teológico no es algo que nosotros decidamos de antemano. El asunto teológico no está en la vida. Lo que pasa es que en Puerto Rico, el año pasado hubo 22.000 agresiones de violencia doméstica y llegaron a nuestros tribunales. Ustedes imaginan que fueron muchísimas más. Y en esas hubo 18.000 que fueron contra las mujeres. Pero muchas de esas mujeres eran por violencia doméstica. Hubo 3.000 hombres que las mujeres los agredieron. Bueno, el hombre que va a un tribunal a acusar a su mujer que lo agredió, imagínense qué tipo de agresión debe ser, ¿verdad? Y cuando usted, una hermana o un hermano le cuenta que está sufriendo violencia psicológica o violencia física, usted tiene un problema particular. En Puerto Rico, hasta el año pasado no había una sola ley que protegiera a las personas homosexuales en el mundo del Estado. El año pasado se pasaron 2 leyes, el obispo y yo fuimos a hablar con nuestra iglesia, a los medios, y yo me sentí muy honrado de la posición vertical que asumió nuestro obispo, porque fueron los únicos protestantes que asumieron una posición de que no se podía despedir a una persona de su empleo por su orientación sexual. Costara lo que nos costara, porque a mí me pedí un costo. Ahora, uno no debe trabajar para la gloria de Dios pensando que nosotros vamos a hacer. Así que, imagínense, en Estados Unidos ya el Tribunal Supremo había determinado que no habían delitos en la intimidad entre 2 personas del mismo sexo que pudieran consentir, y nuestra legislatura estaba decidiendo si el artículo de sodomía debía mantenerse en el Código Penal o no, con todas nuestras iglesias pidiendo que se mantuviera, olvidándose que Puerto Rico es una colonia, que las colonias están supeditadas al imperio. El imperio ya había prohibido eso. Ahora, perdonen que sea tan rudo, pero no me queda más remedio que todo lo que decidan allá es legal. Me guste o no. Últimamente cada vez me gusta más porque me parece que está más ilustrado que. Por ejemplo, fue con el aborto, ya decidieron en el 73, en el 80, ¿verdad?
Y el año pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió y dijo, en cuanto a la jurisdicción federal, todas las parejas del mismo sexo que estuvieran casados en un estado que lo permitiera, había que cubrirlos con todas las protecciones. En este país ahora mismo hay proyectos de ley para prohibir eso. Y imagínense si la legislatura, con varios personajes principales de la legislatura en el PNP y el Partido Popular Democrático, obviamente homosexuales y lesbianas, obviamente, vamos a dejarnos de cuenta, como un gran decir, si atreve a hacer esto y si atreve a tratar de pagar esta ley, uno tiene que esperar a que venga un día ella y le diga no puedes hacer esto. Porque allá hay un sentido de lo que es un ser humano y cómo el Estado debe bregar con un ser humano. Ahora, esto lo que significa es que el asunto teológico viene de la calle, viene de la sociedad. No es que usted coge un pasaje bíblico y lo discute. Usted interpreta el pasaje bíblico después que le tiene la pregunta. Primero viene la situación de hecho y luego buscamos toda la situación teórica. Nosotros tenemos que mirarla. Otros criterios, porque, bueno, porque pues mira, la Biblia se vino a escribir hace 2000 años. Y de esos 2000 años para acá, pues hemos descubierto que el mundo se mueve, que la tierra no es plana, que el mundo edificio del piso. Pues muchas cosas hemos descubierto que la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? Y hemos pasado por la crisis hermenéutica del error en la Biblia. Esa crisis ya pasamos en el siglo XVI. No fue tan lejos, fue 1538, pero nosotros vivimos diciendo que la Biblia estaba en verdad absoluta. Y no nos sabemos que ya en 1538 se había probado que la tierra no mueve, que el mundo es un edificio de 3 pisos. Un teólogo lo había hecho pedazo, que fue el famoso libro de Copérnico, lo publicó en su muerte. De hecho paso, llegó Calvino, llegó el Papa mandó a poner el libro en la lista de libros prohibidos. Calvino dijo, este se cree que sabe más que el Espíritu Santo, pero sus asesores teológicos dijeron, tiene razón. Calvino, que era un genio, dijo, la verdad en la Biblia no es científica. La verdad la Biblia es sobre la salvación. La Biblia siempre ha hablado en lenguaje humano y Dios, en su gracia, se ha supeditado a la situación humana para poder hablar con nosotros. Y claro, ese criterio que se llama el criterio de acomodación, Calvino resolvió montones de problemas con la Biblia, pero fíjense, todos los fundamentalistas dicen que son calvinistas. Parece que no han leído un solo comentario de Calvino en la Biblia. Porque Calvino vea con todas estas cosas en sus comentarios. Número 2. Obviamente, la iglesia ha bregado con estas cosas por los 1000 años. Y hay que ir a ver cómo la iglesia ha bregado con estas cosas. ¿Por qué? Porque uno debe imaginarse que son hombres y mujeres de Dios que han pensado. Número 3. La gente en otras iglesias bregan con estos problemas con mucha más sabiduría que en la asamblea de la iglesia. Vamos a darle una vez. Yo he sido pastor en una iglesia nuestra por 19 años. Y en esas 3 iglesias que yo he sido pastor, ha habido personas, los otros, y las otras. Y yo no he podido detener que no haya chisme en la iglesia, porque hay chisme. Bueno, yo no sé la de ustedes, pero las 3 que yo estaba. Entonces, a mí me sucedió que yo ya quiero, la iglesia rural hace 30 años, que un muchachito paró en cultura así y dijo, pero aquí, uno queda sorprendido de cómo la experiencia dejaba que los laicos bregaran con él. Los laicos bregaron con tanta compasión, tanta dulzura, tanto respeto, tanta afirmación del muchachito. El otro día me lo encontré en Río Piedra, ya yo no lo reconocía porque ahora es completamente calmo. Así que me tocó por detrás y yo no lo entiendo. Y dice, pastor, ay, yo lo conozco a usted, pero no sé dónde, fulano. Me dije, todavía está en la iglesia. Me dijo, sí, estoy muy bien. La experiencia. Le digo a mi iglesia que era cuestión de pasar un otro por un juicio, era cuestión de recordarlo, tratarlo con cariño, brevemente tener una persona y acompañarlo en su peregrinaje. Porque el que no tiene una cosa tiene una otra, hermano. Usted podrá no ser homosexual, pero vamos a hacerlo. ¿Quién de nosotros debería hecho? Si fuera por cuestión de nuestros pecados, ¿quién nos salvaría, ¿verdad? Bueno,
Luego viene el estado actual del conocimiento. El estado actual del conocimiento aquí lo representan Olga y Héctor y el licenciado. Y esos tres estados del conocimiento, lo que nos han dicho es con nosotros. Es posible que estemos equivocados porque nadie decide. Mire, yo soy heterosexual. No soy nieto, soy hijo, padre. No hay manera de que legitimar tu negocio. Hombre guapo, ¿sabes? Y no hay manera de que yo no vea a Jennifer López en la televisión y el corazón no me lata como velocidad. No hay manera. Por lo tanto, como sé que puedo violar mandamientos bíblicos, la cambio. El mandamiento bíblico dice que todo hombre que tiene una mujer con codicia adulterado con ella. No hay manera de que usted homosexual lo haga heterosexual. Esto no es una preferencia, es una identidad. Y mire, cuando usted le pregunta a todos los homosexuales adultos, mira, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta de esto? Y te dicen, a esa edad que uno está decidiendo esto. Puede que un niño haya sido violado, abusado sexualmente y se haya ido por la autoridad, ¿verdad? Pero, bueno, a mí me parece que lo que le falta a la iglesia metodista en su cuadrilátero, en este punto que yo le pongo aquí la ética. La palabra ética tiene en griego dos palabras, etos con E minúscula y etos con E mayúscula. Etos con E minúscula nos lleva a matar a homosexuales como Hitler, ¿verdad? Hitler mandó a matar a los homosexuales. Y la revolución china se ha hecho caso, mataron 200.000 homosexuales, Mao Zedong. Y esto completamente lo que significa es moral. Claro, la moral depende del tiempo, ¿verdad? Hace 200 años era inmoral que todas estas hermanas estuvieran aquí tomando notas y pudieran hacer preguntas y pudieran hablar públicamente porque la moral desde entonces partía la premisa de 1 Corintios 14. Pero hace 100 años la iglesia metodista dijo que San Pablo estaba equivocado y dejó que nombraran a las mujeres ministros diaconales y 60 años después había una mujer presbiteriana. Por cierto, ganar a las mujeres por un voto, ¿sabes? En la asamblea, la conferencia anual, empiezan a pedir comida. La palabra etos con letra mayúscula, que es la que a mí me interesa, con letra E larga, griega, lo que significa es hogar, es pesebre. La idea era que los antiguos en el pesebre metían todos los animalitos en el invierno, para que no fueran a morir de frío, no los va a atacar un animal. Y al otro lado estaba toda la familia, eso es el matrimonio, los niños, los esclavos, porque eran pesebres tan grandes como estos que están. Cuando el monte está en toda la del pesebre, lo que está hablando es un espacio. Están los animalitos a un lado y la familia a otro. La idea de griego, ética, es que usted no mate un animalito, no mate la creación, y no mate uno de los hijos que no le gustan. Y no mate una esposa que se ha puesto vieja y fea, o un marido que se ha puesto gordito y feo, ¿verdad? No mate diferente. Si usted no es tan diferente, usted no tiene ética. Usted no tiene que matarlo, ¿no? El libro a Santiago, físicamente. Porque usted tiene que hacer es decirle, siéntate allá atrás, y no te vamos a saludar y te vamos a excluir. Es igual que mí, siéntate allá atrás. Por eso que Santiago en el capítulo 2 dice, que donde dice no codiciarás, dice no matarás. Porque a ese pobre, y hay que entenderlo metafóricamente porque es muy amplio, los pobres son las mujeres, los pobres son los homosexuales hoy día, los pobres son los extranjeros, los pobres son los pobres económicamente. Cuando usted lo pone acá, usted lo mató. Una persona no se le va a dar parte en esta comunidad. En la medida en que no haya etos en el cuadrilátero metodista, el cuadrilátero no se va a hacer para matar gente. Por eso yo siempre he dicho, no, 5, 6, 7 factores, 8, la cuestión de la ecología hay que meterla ahí, hay que meter el contexto psicológico y social, el contexto pastoral, los factores hermenéuticos. Ahora, termino con esto y luego en mi turno vuelvo al relato de Lucas 7, que aquí vamos a hablar. En términos de la Biblia, todos nosotros afirmamos, nos han dado la boca, que la Biblia es la verdad. Pero todos nosotros por el otro lado de la boca afirmamos que es un tipo de verdad nada más.
en verdad en cuanto a la presencia de Dios, en cuanto a la salvación, en cuanto a la gracia de Dios. ¿Por qué hacemos esa distinción? El Copérnico ya nos probó que la Biblia estaba equivocada científicamente. ¿Por qué hacemos esa distinción? Porque toda la explicación de la tradición de la Iglesia sobre la Biblia, en el 1650, Baruch Spinoza la echó al piso en el Tratado Teológico Político, y Simón luego en el año 1700, y luego vino todo el método histórico crítico, hizo pedazos toda la explicación que la Iglesia daba de la Biblia, planteando el problema de asumir que la Biblia tenía una autoridad. Pero en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, se creó el problema de la esclavitud. Y la Biblia favorecía la esclavitud, abiertamente, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nosotros dijimos en el siglo pasado, bueno, hubo un caso en el Tribunal Supremo donde se favoreció la esclavitud a base de Filemón, una lectura mal hecha, ellos pasan. Pero luego dijimos, no, nosotros no vivimos en el mundo de la Biblia. Nosotros vivimos en otro mundo, tenemos otra sensibilidad, y en nuestro mundo una persona no puede vivir. Luego hicimos lo mismo con las mujeres. La Biblia, en general, calla a las mujeres. En la Biblia hay 1100 nombres de hombres y 114 nombres de mujeres. Eso lo dice todo. Eso dice compas del cara de la Biblia. Nosotros en el siglo XXI hemos dicho, no estamos de acuerdo con San Pablo. Pero además de eso, Lutero nos enseñó un criterio del mundo. Y en que el Evangelio de Jesucristo es muy importante en cualquier otra cosa que diga la Biblia. Por eso, miren, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen diferencia, va el Nuevo Testamento. Cuando Pablo y Jesús tienen diferencia, Pablo no va Jesús. Cuando Pablo y Apocalipsis tienen diferencia, Pablo va y no va Apocalipsis. Por eso es que ese orden canónico está así. Evangelio, Hechos, Pablo, la Católica, Apocalipsis, es un orden de prelación. Por lo tanto, que San Pablo dice la mujer cae en la iglesia, nosotros decimos, ay, que Jesús le dijo a Marta, ocupada está, ya atareada, pero María tomaba la mejor parte y no le la quitaba. Y no es que Jesús la estaba dietando a ponerle una cinta adhesiva en la boca de él, porque era dieta en el parte de la boca. Por lo tanto, nosotros tenemos ese principio hermenéutico de que el texto tiene dos o tres cosas, y que el lector también tiene dos o tres cosas. Y por lo tanto, tenemos que escoger el Evangelio de Jesucristo por encima del resto del texto. Y número uno, todo el texto contra los particulares. Cuando un pasaje particular dice que hay que matar a la hija de Esté, o Abraham tiene que matar a su hijo, o hay que matar a todos estos extranjeros que encontremos en el camino, nosotros leemos el Evangelio de Jesucristo y decimos, no. Jesús dijo lo contrario. Oíste que fue dicho, no, yo digo. El Evangelio de Jesucristo va por encima de cualquier otra cosa. Así que, con el Evangelio de Jesucristo que hemos resuelto. Déjenme llegar a Lucas 7, a Mateo 8, a Juan 4, y lo dejo. Este es un relato muy antiguo entre el Evangelio. 2. Es el mismo relato, no es que sucedió otra cosa. Mateo dio una versión, Lucas dio una versión, fue en el mismo sitio. Fue un extranjero y fue un esclavo. Y fue un milagro, este era un milagro a distancia. Por lo tanto, entendimos que retirar esa misma historia cada cual interpreta. Porque la Biblia es para eso, para interpretarla, ¿verdad? Si usted predica lo mismo que dice el texto bíblico mañana, la iglesia se muere de hambre espiritual. Usted tiene que interpretarla. Bueno. Los tres se encargan de decir que era un esclavo de un capitán, porque cuando Roma mandaba a sus ejércitos, especialmente a los líderes del ejército, no podían llevarles cosas, no había peligro, llevaban una mano. Esa gente era un joven, y esa gente se llamaba un padre. Y el texto de Lucas se encarga de decir que era amado por el hombre, intimoso, es la palabra de Dios. Es interesante que no es verdad que esta gente que no son serios, no sé cómo este pasaje bíblico, porque claro, tenía un problema el Evangelio de Jesucristo contra Sodoma y Gomorra, el Evangelio de Jesucristo contra Levítico y Deuteronomio. De hecho, paso citando Deuteronomio y Levítico con mala fe,
Porque él mismo dice, estos hombres están afeitados aquí con la abominación a Jehová, incluyendo los obispos. Y William Rey que está afeitado. Todos los que tenemos barba somos los únicos que cualificamos para ver si no necesita. Porque para todos los judíos está muy claro que un judío fiel no se mezclaba con un gentil puro, otro. Y un gentil que tuviera una mano. Eso le trajeron el caso. Y no dice que no estuviera de acuerdo con esta conducta, en su caso. No estoy diciendo que Jesús ahora era pro-gay, no estoy diciendo eso. Pero Jesús nos dice algo ahí en este pasaje, que Jesús nos habló. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que a distancia, los milagros no se hacían a distancia, había que ir y tocar. Pero lo otro, que en el Evangelio de Juan el segundo converso que hay en el Evangelio de Juan, después de los discípulos que se convirtieron en la primera señal. Esta es la segunda señal, las 7 señales que hay en el Evangelio de Juan. Bueno, sabrá Dios lo que eso puede implicar teóricamente, no podemos implicar, pero por lo menos nos obliga a nosotros a tener una actitud de compasión, de respeto, de empatía, de buena fe, contra las y los otros. Yo me quedo asombrado cómo es que nuestras iglesias han perdido todo este discurso. Uno de los ejecutivos dice que fue un discurso de blanco, como si el censo no hubiera medido cuántos homosexuales hay en Puerto Rico, ¿verdad? En Puerto Rico hay 150 homosexuales, pero el censo no está claro. Y el que no tiene un homosexual en su familia es raro, ¿verdad? Yo creo que va a nombrar como un nicho blanco, es como un nicho de dolor, es como un nicho de dolor. Es un nicho de sufrimiento. Y digo, por lo menos nuestro Señor Jesucristo, lo que dice es que Jesús lo trató con compasión. Con respeto, Jesús le pudo haber dicho, mira, pero no es diablo. Es más, mire, el hombre nunca estaba tan avergonzado que ni se acercó, porque sabía cómo pensaba hoy. Y con todo eso Jesús se mostró como el sorprendente de la gracia. Y eso es lo que está en mucho en esta discusión. Si nosotros vamos a la iglesia de la compasión, o la iglesia de la exclusión. Y, pues mire, yo le voy a decir cómo yo me siento con estos temas. Yo prefiero, y lo hice al final explicarle, yo fui muy compasivo y misericordioso. A tener que explicar a Dios que yo fui muy rígido y no puedo nada. Porque yo me pongo muy duro con el que es otro, pero yo soy otro a Dios de todas maneras, en alguna situación. Por lo tanto, yo me acuerdo de aquel dictum de Jesús de Nazaret: no juzguéis para que no seáis juzgados, así lo divino, no juzguéis para que yo no lo juzgue a ustedes, con la misma vara que ustedes miran, Dios lo mide a ustedes. Y yo espero poder decirle al Señor: mira, yo siempre vi a los heridos como heridos, a los quebrantados como quebrantados, o hice de esfuerzo, y siempre entendí tu pueblo como un hospital, nunca como una corte. Y aún en la corte, cuando fui, me pedí el juez que viera la vida con todo su dolor y su fragilidad. Así que eso es lo que tengo que decir. Si nosotros vamos a oír las dos cosas, los textos de terror, los textos de compasión, ¿qué texto se le va a preguntar? ¿Significa eso que nosotros vamos a aplaudir una conducta? No. Nosotros podemos separar una conducta de una persona, pero a la persona. Cuando llegue un homosexual a su iglesia, ustedes están obligados por la cruz del Calvario y por la gracia de Dios a arrojarle los beneficios salvíficos a esa persona. Están obligados. Si no lo hacen, niegan la muerte de Cristo en la cruz y van a morir en la Ustedes están obligados a tomarle las manos a los que son diferentes, y si no pueden tomarle la mano al diferente, ¿cómo le van a pedir a Dios cuando tengan que ir a su presencia? Señor, toma mi mano. ¿Cómo le van a hacer? Así que yo quiero acercarme a esto con un espíritu de profundo respeto, sabiendo que estamos en transición en este debate, pero de profunda compasión.
Más que hablar, pero hablamos de esto. Mire, yo estaba listo para hablar con ustedes como en mi clase. Eso. Dios les bendiga.